Muy buenas tardes, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro tiempo de estudio bíblico. Hoy vamos a estudiar el capítulo 7 del libro de Hebreos, que es un capítulo muy especial. Hemos visto a través del estudio de Hebreos, definitivamente, Hebreos es un libro para cristianos maduros. Y para cristianos maduros nos da regaños, bofetadas y unas exigencias bastante profundas acerca del propósito de Dios para con los cristianos. Que seamos sanos, que seamos perfectos, que imitemos a Dios, que aprendamos a despojarnos del pecado, que tengamos en cuenta que el pecado genera en nosotros un proceso de enfriamiento, de duda y de apostasía. Siempre que un cristiano deja en su vida rincones de pecado, esos rincones de pecado lo destruirán. Así como Sansón tuvo un gusto por mujeres no judías y en especial por prostitutas, Dalila se encargó de convertir eso en un buen negocio. Lo capitalizó hasta que de una manera muy cruel perdió, digámoslo así, su debilidad al capturarlo los filisteos. Pues primero Dalila le cortó el cabello, le rasuró sus guedejas, sus trenzas, y después lo entregó como parte de su negocio que había hecho con los filisteos, y ellos lo cogieron y le quemaron los ojos con un hierro caliente. Así, muchas veces la vida nos enseña que hay cosas que nosotros no cortamos. De manera sabia y de manera cruel, la vida nos enseña a cortarlas. Llegamos al capítulo 7 y vamos a orar para iniciar este estudio. Amado Señor, Dios de toda bondad y de toda misericordia y de toda gracia, de propósitos preciosos y eternos que has planeado, Señor, todo involucrando al Hijo de Dios, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por causa de Él creaste todo y Él es quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender, Padre Celestial, porque muchas veces al leer la Biblia nos enredamos porque queremos enredarnos y porque muchas veces, Señor, nos llevamos un corazón abierto a entender, sino un corazón predispuesto a torcer. Pedimos, Señor, misericordia, oramos pidiéndote la guía de tu Espíritu, Señor, en el estudio de tu palabra, que tú nos enseñes provechosamente tu palabra, que podamos, Señor, estudiar, comprender y aplicar tu palabra en nuestra vida. Continuamos orando, precioso Señor, contra esta pandemia, Señor, y oramos por misericordia, precioso Señor. Bendice, Señor, a los médicos, enfermeros, enfermeras, a todo el personal a los administrativos de las clínicas y de los hospitales, al personal de aseo. Protégelos, amado Dios, protege, Señor, al personal de vigilancia. Protege, Padre Celestial, a todas las personas que van allí, enfermos y no enfermos de COVID. Guarda y protege, Señor, con tu divina gracia. Y ayúdanos en todo, precioso Dios. Nos gozamos con los que se gozan, oramos por nuestra hermana Rosita Romero, que está cumpliendo años, y pedimos, Señor, por tu santa bendición. Bendecimos a todos los que cumplen años, y oramos rogándote, Padre Celestial, que derrames bendiciones, Señor, sobre cada uno de nosotros. Oramos por la apertura que viene ya casi, Señor, para que nos dé sabiduría y prudencia, porque de ninguna manera quiere decir que el COVID se fue. El COVID está y vino para quedarse, y tenemos que aprender a ser cuidadosos. Tu palabra dice, el avisado ve el mal y se apercibe, mas el necio pasa y recibe el daño. Ayúdanos a ser avisados y sabios, Señor. Pedimos, Señor, tu bendición y oramos, amado Dios, dándote gracias en todo y por todo, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Abramos nuestras Biblias en el libro de Hebreos, en el capítulo 7. Este capítulo es un capítulo muy especial, es un capítulo que
Si el capítulo 7 nos sacó sangre, sudor y lágrimas, este también. Dice el versículo 1 del capítulo 7, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo Abraham dio los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Aquí tenemos un tema muy especial y un poquito complejo a la medida de que nosotros lo intentamos enredar. Cuando lo desenredamos y desenmarañamos esta situación, encontramos que la Biblia es clara y que los objetivos de Dios concuerdan por todas partes de una manera perfecta y precisa como engranajes. Entonces, ¿de qué nos está hablando? De un sacerdote llamado Melquisedec, y nos habla en el verso 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Esta situación es una situación inconcebible, inimaginable, una situación descabezada, porque los judíos tenían un sacerdocio levítico muy estructurado, muy bien organizado y también muy bien instituido directamente por Dios. Ahora aparece algo totalmente distinto, totalmente fuera de contexto, pero establecido desde la antigüedad, y es el sacerdocio de Melquisedec. Este capítulo nos viene a hablar acerca de Melquisedec, y para eso tenemos que tener mucha concentración para recordar ciertas cosas que son muy importantes. Una de ellas, la primera, que es fundamental: nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. Moisés le dijo a Dios, quiero ver tu rostro. Y Dios le contestó a Moisés, no. No, Moisés, no hay quien me vea cara a cara y viva. Entonces, este hombre, sacerdote del Dios Altísimo, rey de justicia, rey de paz, llamado Melquisedec, ¿quién es? El Dios mismo. Pero si nadie ha visto jamás a Dios, ¿quién es? Es Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? El Hijo de Dios. Y nos dice claramente, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y entonces acá nos recuerda la declaración que está en Génesis, y nos dice que Dios había instituido un sacerdote nos está diciendo es el sacerdocio de Melquisedec es muchísimo más antiguo que el sacerdocio levítico. Para un judío eso no se puede entender. El sacerdocio levítico viene de sus raíces más profundas, de los primeros. Pero el sacerdocio de Melquisedec es mucho más antiguo. Considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio los diezmos del botín. Aquí se nos habla de algo curioso que lo vamos a leer porque todavía el tema sigue todavía ampliándose más. Ciertamente, los que de los hijos de Leví recibieron el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. O sea que ese es un mandamiento ¿de quién? De Dios. Pero pastor, a mí me ha dicho fulano y mengano y perencejo que los diezmos ya no aplican. También eso lo vamos a aclarar ahorita. Entonces sigue diciendo acá, dice, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Este es un orden dado por Dios. Está diciéndonos aquí algo que para ellos sí lo entienden, pero no lo comprenden. Y se refiere a que Melquisedec dio pan y vino a Abraham y a todo su ejército que traía y a los que había rescatado. Y Abraham dio
a Melquisedec los diezmos, y Melquisedec bendijo a Abraham, queriendo decir notoriamente que Melquisedec era muy superior a Abraham. Sí, tal cual. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, o sea, de que es inmortal. ¿Quién es? Jesucristo. Tenemos entonces una situación un poquito compleja, digamos, un poquito enredada, pero es importante que aprendamos a desenredar estas situaciones de manera 100% bíblica. Vamos al Antiguo Testamento, al último libro del Antiguo Testamento llamado Malaquías. Y en Malaquías, en el capítulo 3 del libro de Malaquías, encontramos en el versículo 6 una parte especialmente dedicada al diezmo. Y vamos a leer. Malaquías 3, versículo 6. Y dice, porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Y le responde, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y le responde el Señor, en vuestros diezmos y ofrendas. Es una parte que ha sido abusada, mal explicada y mal entendida por muchas personas. La palabra de Dios nos dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la mejor forma de prosperar es diezmar. Pero matemáticamente, si yo tengo y resto, no tengo más. Eso es matemáticamente. Pero lo que dice acá no es matemáticamente. Es cuestión de obediencia y fe y de bendición. El versículo 9 dice lo siguiente. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Si nosotros nos ponemos a hacer un pequeño recuento en nuestra vida de cuánto dinero nos hemos ganado y cuánto debíamos darle a Dios, quizás estamos bien endeudados con Dios. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí. En el templo de Dios había unos cajones en donde se depositaban los diezmos. Y haya alimento en mi casa, que es las ofrendas. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué quiere decir? Que la obediencia trae bendición. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que la obediencia al Señor trae bendición, y la bendición de Dios trae prosperidad. Eso es lo que quiere decir. Pero hoy día Dios nos ha dicho que tenemos que aprender a dar con el alma y con el corazón, y con amor y con temor. Y por eso nos dice cada uno de como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El diezmo es algo amoroso, voluntario, que se hace como un sacrificio de adoración y alabanza a Dios. Sí. Que se debe dar con temor y con respeto. Sí, sí. Esa es la forma correcta. Bueno, seguimos acá en el libro de Hebreos, en el capítulo 7. Versículo 8 dice, y he aquí ciertamente reciben los diezmos
hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio que vive para siempre. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aún Leví es superior a Melquisedec, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro, ya que ni siquiera se existía, pero estaba allí. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué? Porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Qué ocurría con los sacerdotes del orden? ¿Qué ocurría con los sacerdotes? No lo va a decir más adelante. Son personas mortales, personas comunes y corrientes, consagrados a Dios, pero con defectos y cualidades. Algunos sacerdotes, en los tiempos de Jesús, el sumo sacerdote era torcido. Muchos de ellos. Desafortunadamente, la corrupción llega a todas las esferas. Ahora, lo que está refiriendo acá es algo totalmente racional para la mente espiritual y totalmente favorable para nosotros. Dice, porque cambiando el sacerdocio, el versículo 11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Debemos entender que el orden de Aarón era un orden de naturaleza humana y caída. Pero cambiando el sacerdocio necesariamente es que haya también cambio de ley. ¿La ley cambió? La ley cambió. Ya no hay que hacer sacrificios de animales, ya no somos salvos por la sangre. Ya la sangre de los animales muertos no cubre nuestros pecados, sino la sangre preciosa del Cordero de Dios. No cubre, borra, perdona, absolución completa. Y es algo que nosotros debemos entender, y es que la gracia de Dios es un pacto mucho mejor que la ley del Antiguo Testamento. Y aquel de quien se decía esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Entonces acá tenemos cosas un poquitito que son bien curiosas, pero ya las vamos a explicar. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, o sea, de la familia, porque los sumos sacerdotes eran todos de la familia de Aarón, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Quién lo dijo? Dios. Entonces tenemos acá otro asunto que es muy importante. Lo que se viene aquí a colocar en balanza es el sacerdocio arónico versus el sacerdocio de Melquisedec. El sacerdocio arónico versus el sacerdocio de Melquisedec el sacerdocio arónico tiene muchas desventajas: hombres mortales, pecadores, con cualidades y defectos que algunas veces fueron lumbreras y otras veces no mucho. Entonces, y el sacerdocio de Melquisedec, el eterno Dios, santo, justo, fiel, puro. En balanza se inclinaría totalmente hacia el Todopoderoso. Dice el versículo 18: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley.
y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Acá tenemos otro asunto para debatir, y es un asunto muy curioso, y es el asunto de la ley. El asunto de la ley, muchos cristianos se han enredado bastante en el asunto de la ley, en cuanto a ya no hay más ley, ya no... Necesitamos comprender algo que es totalmente verdadero y real. El Antiguo Testamento es la ley de Dios, sí. Y el Nuevo Testamento emerge del Antiguo Testamento, sí. Entonces, abroguemos el Antiguo Testamento y acabamos con el Nuevo también. ¿Qué es lo que debemos entender? Vamos al libro de Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Libro de Romanos en el capítulo 7, versículo 7. Romanos 7, 7. En Romanos 7, 7, el apóstol Pablo toma el tema de la ley. Romanos 7, 7. Y leemos lo siguiente aquí en Romanos capítulo 7, versículo 7. Dice así Romanos 7, 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Y está la respuesta. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Este es el primer error. Buscamos el pecado por fuera, cuando el pecado está en nosotros. Sigamos leyendo el versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. O sea, está ahí, pero no está revelado. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para mi vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Este versículo 12 es maravillosamente revelador. ¿La ley es qué? Santa. ¿Y el mandamiento? Santo, justo y bueno. ¿O sea que la ley es mala? No. Sigamos leyendo. Versículo 13. Luego lo que era bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Este es el problema del pecado. ¿Cuál es? El problema del pecado es que yo soy pecador. Y si yo soy pecador, no soy muy justo en mis juicios sobre el pecado. ¿Por qué? Por mi condición pecaminosa. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Qué encontramos? Los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Le dice uno al niño, no sea mentiroso, la mentira es del diablo. Y después está, ay, papá, llegó el cobrador. Ay, mira que estoy. Y no solo eso, muchas veces decimos cualquier cantidad de mentiras a sabiendas que no debemos mentir. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el pecado está en nosotros. Dice, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces tenemos acá que el problema para yo hacer un juicio es que no voy a hacer un juicio correcto a menos que me despoje del pecado. Y la única forma que hay para despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia es viniendo al manantial de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, reconociendo a Jesucristo como mi Señor y Salvador y permitiendo que el Espíritu Santo haga una obra regeneradora en mi vida. Volvemos al capítulo 7 del libro de Hebreos y aclaramos este punto.
dice, pues nada perfeccionó la ley. ¿Quiere decir que la ley es mala? No, no quiere decir que la ley es mala. Y de la introducción de una mejor esperanza. ¿A qué se refiere? A la gracia es una mejor esperanza, porque por medio de la gracia de Dios tenemos perdón de pecados, salvación y vida eterna. Y no solamente eso, sino que se nos dará otro consolador, el Espíritu Santo, que viene del Padre, que viene por ruego, por petición o enviado por el Hijo de Dios para perfeccionarnos, para transformarnos, para santificarnos, para hacer una obra nueva en cada uno de nosotros. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa mejor esperanza está en Cristo Jesús y está en la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros sacerdotes sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, o sea Melquisedec, con el juramento del que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y aquí está revelado el propósito eterno de Dios. ¿Qué? El sacerdocio eterno llevado por el eterno Salvador de las almas de los hombres, nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Qué quiere decir esto? Muy importante que entendamos esto. Es otra revelación maravillosa. Está diciéndonos clara y abiertamente el pacto de la ley y el pacto de la gracia, y este es mejor. ¿Cuál? El pacto de la gracia. ¿Y por qué muchos judíos y por qué muchos cristianos se están saliendo de la gracia para meterse en el judaísmo? Por ignorantes. ¿Cuál es mejor y tiene mejores promesas y tiene mucha más ayuda de Dios? Obviamente el pacto de la gracia. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. O sea, obviamente moría el sumo sacerdote y cuando moría el sumo sacerdote su hijo mayor le reemplazaba y seguía sucesivamente y la muerte hacía estos cambios de sacerdocio. Y con los cambios de sacerdocio algunas ideologías también cambiaban. ¿Por qué? Porque aunque todos seamos colombianos, no pensamos igual. Mientras que el sacerdote, Cristo Jesús, el eterno sacerdote, no tiene el problema de morir porque es eterno. Y entonces intercede por sus hermanos, intercede por los que creen en él. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? Que no cambia. Por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las bondades del nuevo pacto y del nuevo sacerdote son supremamente superiores. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo sentado a la diestra de Dios, sentado porque su obra completa de redención ha terminado, e intercediendo por aquellos que le han reconocido como su Señor y como su Salvador. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Qué quiere decir esto? El mejor de lo mejor. Las cualidades de Cristo parten de la perfección misma, porque no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. El Hijo de Dios, el varón de dolores, vino a morir y murió. Y le quitó a Satanás el imperio del pecado y de la muerte, dándonos salvación y vida eterna. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo final de este hermoso capítulo dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres,
pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Nos ponen prácticamente a escoger y a entender qué es mejor. Hombres llenos de defectos, hombres llenos de inclinaciones pecaminosas. Santo, santo, santo. Nuestro Señor Jesucristo, indiscutiblemente. Puro, santo, sin mancha, que conoció las situaciones difíciles de la vida y que es misericordioso para salvar a todos aquellos que se dejan y que quieren heredar esas enormes riquezas y esa gracia maravillosa de Dios. Dios quiere que nosotros comprendamos la obra expiatoria de Cristo y que es muy superior a todas las religiones del mundo. Ningún otro líder tiene estas cualidades. ¿Cuáles son? Aquí no las da. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Ese es nuestro Dios y nuestro Salvador, a quien nosotros debemos buscar y a quien nosotros rendiremos cuenta. Terminamos, dice en Hebreos 12:1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es el deber de un cristiano? Es despojarse del pecado que lo asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Cuál fue el gozo que le dio a Jesucristo el ánimo para soportar la tortura y el padecimiento para ir a la cruz? Salvar las almas de sus amados hermanos, entre los cuales estamos nosotros. Se fortaleció viendo el fruto de su aflicción. Dice, el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios y desde allí intercede por todos aquellos que le han recibido como Señor y Salvador, que han decidido aprender a obedecer la palabra de Dios sin replicar. Las órdenes se cumplen o la milicia se acaba. Y toda la Biblia está escrita en un lenguaje militar, en donde se dan estatutos, mandamientos y ordenanzas para que quien se quiera salvar las cumpla. Vamos a orar. Maravilloso Padre, te damos gracias porque nos hablas claramente a través del mensaje precioso de tu palabra, dándonos y enseñándonos las riquezas inimaginables, inescrutables que tenemos, Señor, en Cristo Jesús. Porque nos has invitado a ser parte de la familia de Dios, porque quieres compartir tu grandeza y tu gloria con aquellos seres humanos que tengan un corazón noble y sencillo, dispuesto a entender que Dios siempre tiene la razón y dispuesto a obedecer. Ayúdanos, amado Señor, a tener un corazón que se deleite en ti, Señor, que se goce, Señor, de vivir una vida consagrada, dedicada, limpia, sana, correcta, una vida de rectitud y de obediencia, una vida de temor reverente. Pedimos, Señor, tu santa bendición. Agradecemos, amado Señor, por todas las cosas que nos das para que las disfrutemos, Señor. Pero tú eres un Dios de orden que demanda de cada uno de sus hijos orden, disciplina y obediencia. Danos un corazón nuevo y una mente nueva. Danos, Señor, el querer hacer tu buena voluntad y el querer vivir conforme a tus mandamientos. Pedimos tu santa bendición y agradecemos, Señor, tu divina gracia, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.